Hola a todos, bienvenidos a su segunda temporada de este espacio Psicología a Dos Voces. Estamos con ustedes el psicólogo Luis Roldán y yo, la psicóloga Atsin. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, contento, emocionado por esta segunda temporada y pues el clima comienza a ser de mis favoritos, entonces... ¿Te gusta el calorcito? Más que nada la lluvia, es algo que me tranquiliza mucho, entonces sí, estos días aquí en donde estamos nosotros ha llovido, ha refrescado también, creo. Granizado. Sí, creo que ya empecé a notar que los árboles ya empiezan a tener ahí sus florecitas bonitas, sí, porque primavera, ¿no? Marzo. Y Beni, felicidades al cumpleañero. Estamos nuevamente con ustedes, muy felices de compartir este espacio. Habíamos tenido como la intención de empezar ya desde hace una semana, pasaron cosas, agradecida con la vida por estar aquí, pero seguimos como con este mismo entusiasmo. Creo que el haber tenido como algunos días de descanso nos ha permitido crear un poquito de más temas, ¿no? Justo hoy que estaba como en la reflexión de lo que íbamos a venir a hacer aquí, pensaba que las pausas justo nos sirven un poco para eso, ¿no? Como para reconectar con lo que vuelve a ser importante con nosotros. Y entonces, pues para nosotros dos es bien importante este espacio, ¿no? Donde compartimos estos temas. Y el día de hoy, pues vamos a empezar con un tema bien interesante, súper interesante, que tiene que ver, para sorpresa de nadie, pues con la terapia, pero con un aspecto como muy específico de la terapia, que son los resultados de la terapia, cuando tú ya te das cuenta que la terapia ya te está sirviendo, cuando llega tu ex y ya le dices, no, bueno. Ya no, Ramiro, yo ya fui a terapia, ¿no? Esos momentos donde te das cuenta que todo el esfuerzo, toda la energía, todas las reflexiones, todo tu dinero ha valido absolutamente todo el esfuerzo, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a hablar de resultados en la terapia, los límites que tiene los resultados, cómo se ve los resultados de la terapia. Y creo que algo importante y con lo que a mí me gustaría comenzar es que, bueno, la terapia es un traje a la medida, ¿no? A cada persona le va diferente porque las necesidades de cada persona son diferentes, y aunque nosotros tenemos como una forma de intervenir que podría como decirse se parece mucho, tenemos ciertos principios, pues también con cada usuario, con cada persona, se va generando una dinámica diferente en cada conversación y en cada proceso terapéutico. Entonces, así como todos los seres humanos somos distintos, pues los resultados que vamos a tener de este proceso terapéutico también se van a ver diferentes, ¿no? ¿Qué piensas? Creo que mencionas algo muy bonito e interesante porque justamente tenemos como similitudes en cuanto a intervención, o bueno, en cuanto a lo que construyen nuestros modelos. Sin embargo, también creo que algo importante es eso que mencionas de respetar la parte de cada personita. Uh-huh. No podemos actuar de una misma forma con todos porque justamente todos vivimos las cosas de una forma bien diferente. Uh-huh. Y eso es lo bonito y lo que es un reto también para nosotros en algunos momentos, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Creo que como tomando en cuenta o aludiendo un poquito como a los resultados de la terapia, a mí me ha sucedido que las personas que me consultan muchas veces mencionan pausa comercial. Okay. No nos van a ganar, nunca nos van a ganar. Ya no hay quejas. Ya, vamos a amarlo, Diosito. Lo que tú quieras, pero mucho tiempo. Creo que algo que me ha sucedido es que en algunas ocasiones, bueno, me ha sucedido en la consulta que me lo comparten las personas,
pero también me ha sucedido ya no siendo psicóloga, ¿no? En una conversación con amigos, con desconocidos, en esas reuniones familiares donde todavía no se enteran que eres psicólogo y todo te voltean a ver raro, que dicen, a mí la terapia no me funcionó, ¿no? O eso no sirve, ¿no? O como yo fui como 2 años y sigo igual, o fue a terapia y yo la veo peor, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con aspectos de la particularidad de cada persona, me refiero a del caso, o sea, de la experiencia que pasa, también de la particularidad del modelo que se utiliza y también de qué implica que haya un cambio en la terapia o un resultado de la terapia. Y creo que algo que hace muy bella pues nuestra profesión es eso. Nosotros nos vamos a estar como compartiendo o colaborando en una conversación con un montón de personas que van a tener intenciones diferentes y que van a desear un resultado también diferente. Y creo que eso es algo importante porque a veces, como en esta idea de cómo tienen que ser las cosas, incluso en la terapia podemos llegar a pensar que si no estamos teniendo el cambio de vida de 360 grados de inicio de terapia a final de terapia, como se ve en alguien más, por ejemplo, entonces es un fracaso. O entonces no se está teniendo un resultado de, ¿no? Porque tal vez nos dimos cuenta que una amiga o un amigo inició el proceso y lo veíamos muy decaído, ¿no? Y lo veíamos dejándose de lado, lo veíamos que ya no iba tanto con nosotros a los lugares, que ya no arreglaba tanto como su aspecto físico, y después nos enteramos, ¿no? O nos compartía que empezó a ir a terapia y vamos reconociendo que tiene cambios y es otro, y es otro, y entonces si nosotros estamos en esa intención o vamos como con ese concepto y no logramos al nivel del otro, podemos llegar a caer en ese juego de no está funcionando, y creo que ahí hay que matizar, porque el cambio del otro o cómo se ve el cambio en el otro no necesariamente es lo que se necesita para la propia vida. Sí, creo que mencionabas secuelas. Mencionas algo muy bonito y es que desde dónde se está viendo si avanzas o no avanzas, pero bueno, primero me gustaría empezar con los ciertos enfoques que podemos estar manejando, porque igual creo que ese traje que es a la medida, también no todos los enfoques son para todas las personas. Hay enfoques que es como hasta las personitas o nosotros decimos como que no es para mí. Creo que un modelo que más te puede funcionar es este. Y entonces lo referimos, ¿no? Y somos también como esa parte ética, saber qué es lo que le va a funcionar a esa personita. Y también creo que cuando se llegan estos discursos, que pues yo sí he escuchado mucho de personitas, es como, es que no te está funcionando, es una pérdida de tiempo, nada más estás gastando dinero a lo tonto. Es como, a ver, vamos a ver. A mí me gusta preguntar, ¿tú piensas que sí te está funcionando? ¿Tú qué consideras? Y es como, pues sí, yo veo avances en cómo me relacionaba, en cómo tomaba lo que ellos me decían, hasta en la forma de vestir, y es como, entonces sí está habiendo avances, está habiendo movimientos. A mí me gusta decir mucho esa parte, ¿no? De que más que avances vamos a ver movimientos. ¿Por qué? Porque justamente está cambiando la posición en cómo se enojaba, en lo que le decían, en lo que él creía que era. Y a mí me gusta mucho decir que rompemos esa parte como de lo que sabemos para comenzar a encontrar la verdad, porque a veces a uno le pueden decir, es que eres bien enojona, eres bien enojón, y entonces nos lo compramos y reaccionamos todo el tiempo con enojo, ¿no? Pero si nosotros decimos, a ver, ¿y por qué dices eso? Bueno, es que siempre me lo han dicho, ¿y tú crees que es así? Entonces ya comenzamos, ¿no? Ya las cositas, las preguntas, y se da cuenta que no
no estaba siendo enojón o enojona, sino que a lo mejor estaba poniendo límites y que eso a los demás les molestaba. Y justamente aquí cuando se refuerza esa parte, que a lo mejor no, pues es que tus límites sí están presentes, vamos a mantenerlos, no les conviene a las personas que estaban teniendo una ganancia de que no hubiera un movimiento en esa personita. Uh-huh. Creo que algo que me haces pensar ahorita es que como terapeutas nosotros sabemos que hay un movimiento a partir de lo que desea la persona. Y eso es algo complicado de nuestro trabajo a veces, el saber que el deseo de la persona individualizada es uno y a lo mejor el deseo de la familia o de la pareja es otro. Y entonces es cuando nosotros como que vamos dándole un poco de voz a la persona que está en la conversación con nosotros, ¿no? Un poco de más presencia. Me refiero al hecho de como dices, si ya estaba teniendo esos límites y se denominaba como enojón, pero más lo que nosotros observamos es que lo que hace es cuidar de sí mismo en un entorno que no está siendo favorable. Entonces, ese avance o ese movimiento se va a ver al mantener esos límites, ¿no? Y creo que es como los movimientos y los avances en la terapia se reconocen a partir de lo que vamos deseando, de la mejora que las personas deseamos para nosotros mismos o para las personas que queremos, en el caso de los pequeñitos, ¿no? Y a veces es como el hecho de reconocer que esos movimientos pues van a tener algunas consecuencias, ¿no? Efectivamente, o sea, van a tener consecuencias que pueden hacer que a nosotros nos haga sentir muy bien cuidar de ciertas cosas o de cuidar de ciertos comportamientos y a otras personas no tanto. Pero es justo ese el movimiento cuando nos damos cuenta que tal vez ya no necesitamos complacer a los demás, sino complacer o darnos un poquito más de escucha, ¿no? Entonces, creo que me gusta mucho esta idea que tú me diste de va a haber movimientos, porque sí, o sea, cuando nosotros empezamos a ir a un proceso terapéutico, algo va a cambiarse y siempre buscamos que sea algo alineado al deseo de las personas. Y no sé tú, pero en mi experiencia, las personas que inician un proceso terapéutico siempre tienen la intención de estar mejor. Nunca tienen la intención de me voy a ser más agresivo, ¿no? O sea, o voy a alejar cada vez más a las personas. Es como, creo que siempre tienen una intención genuina de estar como en un lugar mejor de lo que están, o conservar lo que ya está funcionando. Esa es como mi experiencia. Sí, en mi mente estaba pasando la imagen de Hulk, porque creo que a mí me gusta pensar igual un poquito así, que a veces podemos llegar y somos como Hulk, nos enojamos por todo y ni siquiera sabemos específicamente por qué, qué es lo que lo detonaba. Pero podemos ver que la evolución de ese personaje puede ser similar a lo que puede pasar en sesión, porque es como, bueno, te sigues enojando, pero ahora sabes en qué momentos y con qué. Y justamente al conocer tu enojo también estás protegiéndote a ti y a los demás. Y creo que también el enojarse empieza a ser algo diferente, porque el enojo es un tema interesante, porque a veces sentimos culpa con enojarnos. Y entonces ahora sabemos cómo enojarnos, en qué momentos, qué nos enoja, y aliviamos también esa parte de la culpa. O sea, creo que lo que pasa, esos movimientos, es tener como un reconocimiento de todo eso que nos afecta, de todo eso que nos integra, y justamente como poner estas dos partes e irlas integrando poco a poco para justamente dar ese ciclo, o sí, como partir del ciclo de 360 grados, como lo ibas mencionando, que me pareció muy relevante, porque si hiciéramos uno de 180 es llegar a un lado opuesto, llegar a algo que no es esa persona, pero justamente en este movimiento de los 360 grados, es justamente como ir conociéndonos, llegar como una etapa de crisis, y justamente a partir de eso como ir edificando, sin abandonar nuestra esencia, que creo que eso es lo bonito. Sí, y creo que eso es algo muy importante, porque la terapia no tiene la intención de cambiarte. O sea, la terapia tiene la intención de que te reconozcas y de que conozcas partes de ti que probablemente
no habías estado tomando tan en cuenta o que no habían estado siendo tan evidentes para ti, ¿no? Pensar la terapia como un lugar en donde vamos a ser otros, no sé, suena un poco complicado. O sea, otros en esencia suena un poco complicado porque siempre vamos a buscar, como lo decíamos en otros capítulos, ¿no? Que se conozcan más a sí mismos. No que nos complazcan a nosotros como terapeutas, no que complazcan a sus familias, no que complazcan a sus parejas, sino que estén bien consigo mismos. Y eso implica también adueñarse como de esos avances y de esos avances, de esos movimientos y de hasta dónde es posible, ¿no? O sea, tampoco es como que la terapia es maravillosa, pero no es como la panacea, o sea, es un elemento, es un contexto o un elemento en donde podemos como empezar a crear algunos cambios pequeños usualmente, ¿no? Pequeños que van como dando grandes resultados en realidad, ¿no? Ahorita que estaba pensando en esto, pensaba en el golpe que tuve hace unos días y decía, bueno, ese fue un golpe pequeño que dejó pues grandes consecuencias, ¿no? O sea, y así pasa lo mismo cuando vamos teniendo como movimientos a partir del proceso terapéutico. De pronto pueden parecer muy pequeños, pero en realidad están creando el camino hacia un lugar muchísimo más amable y muchísimo más pleno. Por ejemplo, un movimiento que podemos regularmente observar en las personas cuando están en el proceso terapéutico es que cuidan un poco más de ellos. Y como terapeutas vamos siendo testigos de eso, o sea, vamos viendo cómo cada vez se arreglan un poquito más, cómo cada vez sonríen un poquito más, vamos siendo testigos de cómo van ordenando sus ideas de una manera diferente, cómo se acercan un poco más a sus hijos, cómo se describen a sí mismas o a sí mismos de una manera diferente. Entonces, creo que eso es algo importante a compartir con las personas, el hecho de saber que a veces creemos que el resultado o el movimiento se ve en enorme y hasta que se vea en enorme es válido, pero en realidad a veces hay movimientos que tienen mucho valor aunque estén siendo como muy pequeños, ¿no? Pienso en las abejitas ahorita, o sea, las abejas tienen un sostén importantísimo para todas las especies, ¿no? Para nosotros como seres humanos, y podríamos pensar que una abeja es insignificante, pero en realidad pues no es así, y pasa lo mismo como con los movimientos que vamos teniendo como resultado de la terapia. Y creo que justamente existen como ciertas trampas en el pensamiento de qué es lo que va a pasar en terapia. Es como, bueno, voy a ir a mi primera sesión y ya me curé. Es sí. Como, bueno, creo que lo que está pasando aquí es una historia que lleva 8 años que se ha gestado, entonces en 1 o 2 sesiones pues va a ser complicadito. Y a mí me gusta también explicar un poquito de estas trampas que justamente pueden pasar. La primera es que a veces cuando uno inicia un tratamiento puede sentirse peor. Y es como, ¿por qué pasa eso? Y es porque entramos en una crisis en decir, es que ya me di cuenta de todo lo que está pasando. Y creo que ahora justamente lo estoy nombrando, que es muy diferente. Y entonces al irlo nombrando, pues sí nos sentimos como cansaditos, como, híjole, creo que estoy peor. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Luciano Lutero. Y él menciona, desde que voy a este tratamiento, empecé a sentirme peor en los primeros momentos. Pero poco a poco, pues igual trabajando, exponiéndome a ese lugar, ese tratamiento, pues fui mejorando y fueron cambiando varias cosas. Y puedo decir que pues me empieza a gustar más quién soy, ¿no? Entonces, justamente, ¿por qué? Porque hay un autor que se llama Levi Strauss y él decía que los mitos se conforman a partir de romper un mito y empezar a crear otros. Y muchas veces nosotros traemos mitos de la familia, traemos mitos de la sociedad en general, y aquí llegamos, los ponemos y los rompemos. Pero más allá de construir un nuevo mito, me gusta decir, rompemos el mito para hacer nacer tu leyenda. Entonces, ¿por qué? Porque estoy aparte de algo más humano, más personal. Entonces, a mí me gusta ponerlo así. Creo que esa es una de las trampas que
A veces papás, amigos, parejas piensan en, no, pues es que vas a terapia y es para que estés súper bien. Y es como para que me obedezcas. Y es como qué intención tiene esa orden y como para qué, en qué quieres que te obedezca, ¿no? Creo que igual ahí hay cositas que se podrían ir cuestionando. Un montón. Pero pues evidentemente a mí me gusta también como dar el reconocimiento de pues ya ella o él llegó de esta forma y notemos que ha tenido ciertos avances hasta en las partes físicas, ¿no? Hay personas que comienzan a hacer ejercicio, comienzan a estudiar algo nuevo, comienzan justamente a cambiar su código de vestimenta, todo. Hay muchos movimientos que a veces pasan por alto las personitas y sí hay que ponerlo en manifiesto, ¿no? Creo que algo que decías de a veces puede causarles dolor. A mí como que me choca un poco en el sentido de mi modelo, ¿no? Porque ustedes no saben, pero Fer y yo tenemos un modelo diferente de intervención, que no, ya les hemos dicho, nos damos cuenta que es muy parecido también. Y como que yo ahorita trato de ordenarlo en mi cabeza y pienso, sí, es que, por ejemplo, no es fácil darte cuenta que están siendo agresivos contigo, ¿no? O no es fácil darte cuenta que la persona que sostiene una relación solo eres tú y que la otra persona está muy cómoda, ¿no? En ese entendido. O no es tan agradable reconocer que has estado lastimando a tus hijos sin intención, desde el desconocimiento, pero que sí está teniendo un efecto, ¿no? Entonces, creo que sí puedo compartir como esta idea de a veces puede llegar a ser un poco doloroso el reconocer como esa verdad que nos trajo al momento de terapia, ¿no? O al proceso terapéutico. Y creo que es como bien importante saber que incluso antes de tener un resultado o un movimiento visible, el ya haber iniciado el proceso ya es un movimiento. Y eso es algo súper importante, porque a pesar del dolor, a pesar del desconocimiento, a pesar del miedo que a veces nos puede llegar a causar iniciar este tipo de atención, ya se hizo un movimiento que es mandar un mensajito y agendar una cita. A veces nos pasa que no sabemos a qué vamos, ¿no? No sé cómo fue tu primera experiencia en psicología, pero yo recuerdo mucho que dije, ¿y qué voy a venir a hacer aquí, no? O sea, como que esto, cómo se empieza, cómo se hace. Y ya después a todo el mundo le recomiendas ir a terapia, ¿no? Porque ya te das cuenta, ¿no? Un poco como la dinámica. Y sí, creo que pensaba también en esta idea de cada vez que hay un movimiento, a veces hay un poco como de incertidumbre y eso es parte del proceso, ¿no? Muchas veces nosotros como terapeutas no es que lo sepamos todo y tampoco es como que digamos, así ya sé qué va a pasar enseguida, ¿no? O sea, también esa incertidumbre viene como de la confianza plena que tenemos en las personas de saber que están teniendo pues una intención, un trabajo, no solamente aquí en la conversación, ¿no? Que están teniendo ese trabajo también en la vida diaria. Porque algo que nosotros les compartimos es, la terapia sí es esta conversación que tenemos, pero también es la aplicación de mucho de lo que conversamos aquí en tu día a día, ¿no? Por ejemplo, cuando nos ponemos a pensar en la conversación que tuvimos con el terapeuta o la terapeuta y nos recordamos que pues también somos personas de las que nuestra voz vale o que nuestras ideas son importantes o que nuestra aportación a la relación deja algo significativo, ¿no? Entonces, creo que algo que tiene la terapia es que, como tú lo dices, tal vez no se ha visibilizado tanto la forma en cómo se ve un movimiento o un avance. Y es desde el momento en el que estás pensando en iniciar el proceso, ya está habiendo un movimiento en ti. Pensaba también esa parte de justamente el trabajo que se hace aquí, pero también
lo que realmente sucede allá afuera también nos refleja mucho de lo que está pasando aquí. Sí. Porque justamente son como los movimientos y los cambios que tenemos en toda esa narrativa que vamos construyendo, en cómo nos relacionamos allá afuera, qué es lo que permitimos, qué no permitimos, si podemos exponer lo que sentimos, todo eso va pasando y ahorita me gustaría hablar más como de la parte de, pues sí, de paciente, de que los primeros movimientos que fui teniendo fue cuando empezaba a escuchar la voz de mi psicoterapeuta. Y es como, o sea, es como algo que pasa, ¿no? Y que ahora de este lado también me han llegado a decir como, me acordé de lo que usted me dijo. Y entonces es como que muy bonita esa parte, ¿no? Claro, creo que pensaba como en a veces los movimientos se ven desde diferentes perspectivas, ¿no? Ya a mis usuarios a veces me gusta decirles como, nos vamos a dar cuenta, bueno, yo siempre les pregunto a ellos, ¿no? Tú dime cómo nos vamos a dar cuenta, porque es parte como de mi modelo, ¿no? ¿Qué vamos a ver diferente en tu vida? Que nos haga saber que la terapia está teniendo un efecto, que deseas que suceda a partir de estas conversaciones. Y a partir de ahí vamos generando como los movimientos necesarios. Y antes me gustaba decirles como, creo que nos vamos a dar cuenta en 2 momentos, porque es algo que en mi práctica he ido como recolectando, y era cuando te digan, qué bueno que fuiste a terapia, eso es lo que te hacía falta, te veo mucho mejor, qué bueno, te veo más feliz, más tranquila, pásame el número del terapeuta, ¿no? O cuando te digan, estás peor que antes, ¿no? Ya no te reconozco, desde que vas a ese lugar te pones muy altanera, desde que vas a ese lugar ya no soportas nada, y creo que los dos puntos, yo les decía a ellos, nos hablan de cambios, ¿no? Nos hablan de movimientos, ¿no? Y creo que eso es algo importante para los usuarios, porque nosotros como terapeutas decimos, le puso un límite a su pareja violenta, y por dentro nosotros así de, qué bueno, ¿no? Se lo merece. ¿No? O sea, nosotros reconocemos ese movimiento y que sabemos que va apelando como al resultado. Sin embargo, como usuarios, lo sabemos, es angustiante. O sea, es ese momento donde dices, no sé si lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, no sé si está funcionando. Y creo que es importante como reconocerlo, porque va a haber momentos donde la angustia no sea un peligro, sino sea como ese momento de aviso de cambio, ¿no? O esa, no sé si angustia sea la palabra correcta, pero sí como esa incomodidad tal vez, ¿no? Creo que quería ayudar ahorita a utilizar esa palabra. Y ahorita me acuerdo de, hace unos días escuchaba un podcast, no recuerdo cuál, si me acuerdo se los digo y ahí lo ponemos, pero decía, la ansiedad es un aviso de que es necesario un cambio. Y cuando tú aprendes a escuchar esa sensación, entonces te vas dando cuenta cómo utilizarla y cómo usarla como una guía, y no te abruma y no te aplasta y no te rebasa. No es algo que tengas que callar, es algo que tengas que escuchar. Y cuando nosotros vamos creando movimientos en la terapia y en nuestra vida vamos dándonos cuenta de esos movimientos que tiene como resultado nuestras conversaciones en terapia, a veces podemos llegar a tener esas sensaciones. Y creo que es importante como hacerles saber a las personas que esos momentos de inestabilidad o de diferencia, de que algo va cambiando, no necesariamente significa que algo va mal. Porque creo que es algo que hemos aprendido a interpretar, de ya se está quebrando todo, ya adiós, ¿no? O sea, y es como, a veces es como, no, a veces justo nos está reflejando que todo lo contrario, las cosas van mejorando un poco más. Sí, creo que concuerdo plenamente con esta idea de que en ocasiones la incertidumbre nos puede estar matando, de no saber qué es lo que estoy haciendo bien, si realmente está funcionando, si tienes razón
mi pareja toda violenta, que lo que estoy haciendo no es bueno, no es correcto. Pero justamente esta parte de la crisis nos va a ayudar justamente a poder tomar como ciertas piecitas diferentes y a veces nos tenemos que escarbar esa plantita para llevarla a un jardín que sea próspero para la misma, porque a veces estamos en un lugar que no está funcionando, lo reconocemos y nos da muchas veces miedo el poder mirar esa verdad. Y justamente un proceso así nos ayuda a decir, bueno, creo que, pues sí, tengo que tomar otras decisiones, tengo que hacer otros movimientos. A partir de los movimientos que hice aquí, voy a poner más movimientos afuera. Y como piezas del ajedrez, ¿no? A veces tenemos que hacer sacrificios también para poder tener ganancias. Siempre. Ley de vida. ¿Sabes qué pensaba ahorita? Un movimiento, un resultado que tal vez podríamos mencionar de la terapia es, no se te va a quitar el miedo. Porque esa tal vez es una idea que las personas tienen, ¿no? Como en el colectivo de la terapia te hace valiente o la terapia te quita el miedo y ya eres bien valientote para todo, ¿no? Ya a la primera que te violentan, tú dices, me voy. Hasta nunca, ¿no? O sea, si te vas a la primera, eso no existe, ¿no? Hay uno que lo explica, ¿no? O sea, cuando estás aprendiendo a poner límites y lo primero que haces después de esta terapia o de este proceso es como, necesito que me digas qué quieres, ¿no? En este momento. Y la persona que está ahí contigo así como de, oye, cálmate, ¿no? O sea, nos vamos conociendo, ¿no? Pero viene como resultado de este momento donde tú ya aprendiste que cuidar de ti es algo importante. Entonces, creo que algo que yo deseaba hacer es como, la terapia no nos quita el miedo, no nos quita quizás la sensación de incertidumbre, no nos hace la vida fácil, sino que nos permite tener agencia sobre esas experiencias, nos permite reconocer que podemos hacer algo frente a esas situaciones, ¿no? Frente a los momentos donde tenemos miedo, nos permite o enfrentar o tomar una pausa antes de tomar una decisión. Y ese es un resultado que se ve en la terapia. Creo que el resultado más grande que podemos como terapeutas compartir con las personas es, te haces cada vez más dueño de ti y cada vez más dueño de tu vida y cada vez más dueño también de tus emociones. No significa que no las sientas, no significa que no las expreses, no significa que vas a ser la persona más cordial, ¿no? A veces cuando hablamos entre colegas es como, terminamos muy bien, ¿no? Terminamos muy bien como colegas, o sea, terminamos muy bien como muy educadamente, ¿no? Y es como, sí, pero no te va a dejar de doler. Y eso es algo esperado, porque somos seres humanos. Lo que hace la diferencia es que, bueno, no vamos a lo mejor a darle, no nos vamos a forzar a estar bien, ¿no? Y a fingir que no pasa nada. Vamos a estar tristes el tiempo que tengamos que estar tristes, y después, en la medida, continuar, ¿no? Entonces, creo que la terapia, el resultado de los más grandes que yo podría decir que tiene la terapia, o el movimiento más grande, es darnos esa agencia a nosotros mismos. Primero, mientras te escuchaba la parte de que a veces ponemos los límites y no significa como que ya somos muy fuertes, me recordaba hace unos ayeres cuando yo puse un límite y fue como, ¿me puede adelantar la sesión? Para que ya bien firme, pero para que diga, quiero checar esto, ¿no? Ayuda. Sí, a veces pasa. Sí pasa. Es normal. Y también pensaba que justamente a mí me gusta mucho decir, aquí vamos a integrar todos esos aspectos de nuestra personalidad, porque a veces justamente el enojo, por ejemplo, te enojas con un hijo, te enojas con un padre, te enojas con la abuelita que te ha ayudado en todo, siente con mucha culpa y entonces como, a ver, vamos a integrarlo. Y entonces cuando lo integramos nos damos cuenta que ese enojo no significa que estás dejando de amar o que estás destituyéndole el amor a esa personita, sino que pues también estás viendo todo lo que la compone y eso hace inclusive hasta más bonito tu experiencia con esa persona y contigo mismo. También justamente cuando estamos tristes o cuando algo nos mueve y es como, pues yo pensé que ya lo había superado, es como,
pues igual y no habíamos elaborado bien esa parte, vamos a conversarla, vamos a ver qué es lo que sigue como moviéndose ahí, ¿no? Y entonces después llegamos a integrarlo a nuestra vida y pues puede que lo recordemos ya de una forma muy distinta, ya sin ese llanto. A veces ya recordamos hasta las cosas bonitas. Y son cosas que justamente nos están hablando de esos movimientos, ¿no? Pensaba también que otra de las trampas que llega a haber en este proceso es cuando te sientes bien. Okay. Es como que ya pasé de sentirme mal y ahora me siento bien, ya me doy de alta sola. Y es como, creo que ya... Hasta la próxima. Ya funcionó, ya dejé de hablar de esa persona, ya estoy perfecto, ya no vuelvo a ir. Y entonces en ocasiones eso también es una trampita, porque puede que sí, ya hicimos esos movimientos, pero ahora toca mantenerlo, toca que eso sea sostenible. Sí, aquí creo que sí mi modelo sale. Y es creo que estoy pensando en cómo tenerlo desde mi modelo, porque yo les pregunto siempre a las personas si consideran necesaria una nueva conversación, ¿no? Y si ellos me dicen que no, yo digo, pues no. Pero sí entiendo el punto, o sea, el punto es como, a veces hay momentos donde tal vez con esta euforia, ¿no? Como con esta intención de, las cosas ya van mucho mejor, ya no lloré 3 días seguidos, es como un analgésico, ¿sabes? O sea, es como, probablemente la situación haya mejorado en esos días y en el futuro te des cuenta que vuelves a necesitar la terapia. Para mí está bien, o sea, en el sentido de, cuando vuelvas a necesitar la conversación, aquí estamos, ¿no? Es que quiero aterrizar la idea porque sí choca mucho con mi modelo. Es que en el sentido de que, es que solo puedo pensar, si no lo necesitan, como para qué vienen, ¿no? Pero también entiendo el punto, o sea, entiendo el punto de... Hay momentos donde las personas, tal vez no estamos listos todavía, ¿no? Y como que nos autoengañamos y decimos, pues 3 sesiones, ¿no? O una sesión estuvo excelente, ¿no? O a veces creo que también sucede que es como por complacer a otros, ¿no? Como de, tienes que ir a terapia para que sigamos siendo novios, ¿no? O estás muy mal, tienes que ir a terapia, y es como, órale, pues sí, ya voy, ¿no? Y creo que cuando suceden ese tipo de condiciones, no es que no funcione, pero no va a tener el mismo efecto. O sea, algo que puede ser muy benéfico va a resultar como ahí un poco no tan consistente, ¿no? Concuerdo y pensaba justamente, igual hablándolo, desde donde decía esta parte como de la trampa del sentirse bien, desde este modelo, a veces puede ser de que empezamos a tocar ciertas cositas y se empieza a ir a una profundidad y es como, estamos a punto de dar el paso para llegar a eso que es el origen del dolor y es como, pero ya me siento bien. Ya no quiero hablar de eso, que también se respeta y obviamente es como el proceso de cada persona, pero sí, es como en ocasiones solitas se dan de alta ella y también es como, ahí sí es como señalar un poquito el peligro, ¿no? De que a lo mejor no se cerró, no se concluyó el tratamiento y entonces eso es como a lo que refiero de un falso positivo, por así decirlo. Ajá, tal vez es importante que les hagamos saber que dejar el tratamiento como a la mitad puede dejar consecuencias importantes. Por ejemplo, si se está trabajando en una idea de, no sé, me imagino, terminar una relación violenta y se deja a la mitad del proceso, es probable que después se tenga aún más culpa por haber regresado a la relación y por no haber concluido el tratamiento. Y como humanos nos pasa, hay momentos que nos dicen las personas, no le mandé mensaje porque me dio pena,
o cómo iba a regresar a decirle que habíamos hablado de terminar y yo regresé con él o con ella, o cosas así. Y creo que es importante como que sepan que obviamente tener secuencia en las conversaciones, cómo crear de alguna manera consistencia en el proceso va a dejar un movimiento más, ¿cómo se dice? Como más firme. Sin embargo, nosotros nunca estamos buscando que nos complazcan, nunca estamos buscando que nos hagan sentir bien a nosotros o que cumplan con lo cometido, con lo planteado en la terapia para que nosotros estemos bien. O sea, es como, incluso si tú te vas y después regresas y me vuelves a hablar de lo mismo, vamos a hablar de eso, porque lo que importa es que regresaste y algo hicimos bien que te hizo tener como la sensación de retomar el tratamiento. Y ese también es un movimiento que se ve. Si hemos dejado como tal vez algunos procesos con otros terapeutas inconclusos y con uno regresamos y se va teniendo más consistencia, pues ese es un movimiento también, ¿no? Nosotros sabemos que ir a terapia no es fácil, o sea, en el sentido de hablamos cosas importantes, hablamos cosas que a veces nadie sabe, que nos duelen. Entonces, tratamos mucho como terapeutas de ser como muy empáticos en ese sentido, pero también reconocemos que la consistencia y la constancia pues va a dejar un mejor resultado. Lo pienso así. Sí, y sabes, ahorita que escucho igual esta parte como de lo que solemos hablar aquí, a veces las personas que están viendo como estos cambios, pero que no les están favoreciendo a estas personitas, es como, es que te están diciendo lo que quieres escuchar. Es como, no. Aquí, de hecho, son cosas bien incómodas a veces. A veces cuestionamos la forma en la que está viendo la vida. A veces cuestionamos cositas que se están diciendo y es como incómodo en cierto momento. Pero esa incomodidad busca justamente moverte de ese lugar del que estás hablando, ¿no? Desde el que tú estás posicionado en ese momento y hacer un movimiento que te favorezca y que sea más acorde a lo que realmente deseas. Entonces eso también es importante mencionar, lo que no decimos, lo que el otro espera, y así como nosotros no somos como los super psicólogos, también no sí buscamos somos. Como la parte, no buscamos como la parte de super pacientes, porque a veces es como yo hago esto, mi tarea y esto, pero a ver, pero pues aquí buscamos que digas tu verdad, no que complazcas lo que se está haciendo en el tratamiento. Eso es como algo que buscamos, la parte más genuina, más humana y la verdad de esas personas, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Creo que algo que dices es, a veces los movimientos incomodan a los demás, no tanto a las personas que están teniendo el proceso. Y eso es parte del proceso de terapia en muchas ocasiones, la incomodidad que le pueda generar a los otros. Y creo que como terapeutas es algo que pues debemos trabajar, ¿no? Ahorita lo pienso y es, como terapeuta, ¿cómo acompañas la incomodidad de tu paciente al momento de saber que está poniendo tal vez límites, pero que no está siendo tan cómoda para la gente que tiene beneficios de que no los ponga y que son importantes para ellos, ¿no? Porque sí, creo que muchas veces nos pasa y nos dicen, ya me dejaron de hablar, ahora me siento un poco más solo o más sola porque pues ya me di cuenta que esta amistad no es la mejor, pero ahora no sé muy bien cómo empezar a ser amigos o no sé muy bien cómo retomar la parte de las salidas y esa incomodidad o esa sensación o ese movimiento pues fue suficientemente fuerte, ¿no? Y creo que es parte como de esa idea de saber que el movimiento puede generar un montón de cambios y poco a poco se va a ir integrando a la vida. No es como cuando nos hacemos una herida física no sé, en la piel y de pronto es como ya vas sanando y te pegas y se vuelve a abrir
y otra vez empieza el proceso de cicatrización, ¿no? Es como, se parece un poquito en ese sentido porque va a haber incomodidad para otros, sobre todo porque nosotros sabemos que hacer esos cambios es mucha responsabilidad. Y a veces le recordamos a los otros lo que no están haciendo, ¿no? O sea, cuando ponen un límite a nuestros usuarios, pues les recuerdan a los otros que nos están cuidando. O cuando van a hacer ejercicio, como parte de lo que ellos hacen para sí mismos, y su familia les dice, ¿para qué vas a hacer ejercicio? Si de todos modos todos nos vamos a morir, ¿no? Como es parte de ese recordatorio que le hacen a los demás, que no se están haciendo tan responsables de sí mismos. Entonces, creo que a veces eso es algo de lo que no se habla tan abiertamente, y es muchas veces tus cambios le van a recordar a la gente lo que no hace, y es indirectamente. No es como que uno vaya diciéndole, mira, yo sí me cuido. O sea, no, uno con sus propios movimientos va hablando, va representándose en la vida, y la gente que no está tan de acuerdo va a tener una reacción, pero no es nuestra responsabilidad. Lo pienso así. Sí, concuerdo plenamente que en ocasiones nuestros movimientos, nuestros avances le recuerdan a las personas que están en un lugar fijo por mucho tiempo. Y eso pues suele ser molesto, incómodo, y pues a veces esos comentarios nacen desde una tristeza de no poder ser como esa personita. Y algo también importante aquí es que a veces vamos a tener avances y a veces vamos a tener una caída. A veces es como, no es unilateral esto, ¿no? No es como que, bueno, empieza sesión y ahí está el bienestar, derechito el camino, ¿no? Y es como, no, a veces a veces hay un bachecito, como del Estado de México, a veces pues hay topes, a veces hay que desviarse un poquito y regresar. Terapia realmente es como una montaña rusa. Subidas y bajadas. Obviamente la vida misma es así. De repente puedes decir, bueno, pues ya me siento bien, ya, creo que ya, la siguiente ya me voy de alta, y ocurre algo que nos mueve por completo y es como, bueno, creo que me voy a mantener un momentito aquí, ¿no? Y entonces recordar eso, la vida misma es dinámica, el proceso aquí es dinámico, entonces pues sí, a veces yo recuerdo mucho algo que me dijo mi psicoanalista, y fue como, a veces vamos a dar 5 pasitos y a veces vamos a retroceder 3, pero lo importante son los 2 que yo voy de avance, y hay que recordar esos momentitos. Y también, pues sí, justamente todos los movimientos van a ir pasando así. Sí, definitivamente es parte del proceso humano. O sea, no vamos en línea, ¿no? A veces, como tú lo dices, vamos avanzando 2 pasitos, retrocedemos otros 2, ¿no? Volvemos al 0, y a veces vamos avanzando punto 5, ¿no? Y mi modelo siempre es, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que vamos punto 5 mejor? ¿No? Un pasito mejor. Y creo que eso es algo importante, porque es también ese acompañamiento que como usuarios nos damos a nosotros mismos. Reconocer nuestros movimientos es una forma, como en la autovalidación de la que hablábamos en algún capítulo, de adueñarte de este proceso. Y creo que en ese sentido es, los movimientos que tú vas teniendo de tu proceso tienen un impacto en tu propia vida. Y si a los demás no les resultan tan cómodos, que es una probabilidad que exista, hay que como reconocer si se está teniendo una ganancia de que tú no pongas ese movimiento, ¿no? Y creo que es como recordar que cada movimiento para cada persona es distinto, cada vida es distinta, y tal vez el resultado, el movimiento y el avance que tuvo en terapia una conocida se divorció, ¿no? Y el ti empezaste a poner límites. Y no es más ni menos, es justo, es lo que se necesita en ese momento, ¿no? Porque creo que a veces, como en esta idea de cómo se ve todo, es como, y así también se tienen que ver los avances en la terapia, ¿no? Cuando ya te vas a la primera, cuando ya usas tu voz todo el tiempo, cuando ya no dejas que te abusen de absolutamente nada, cuando ya pides explicaciones de todo, cuando no te importa nada, y es como, no, así no se ve. A veces se ve cuando tal vez ya dices, pues yo
o sea, ya me siento más tranquila, ya no te voy a pedir tu ubicación, ¿no? Y ya estoy tranquila con eso. Y de pronto un día otra vez como que vuelve esa sensación, ¿no? Pero lo manejas mejor. Entonces, no sé si te gustaría como ir dando las conclusiones o quieres como... Me gustaría dar un punto nada más, y es que justamente estos movimientos a veces pensamos que va a salir como de terapia y voy a tener a muchos amigos, a los mejores amigos y todo, y a veces el proceso reduce a las personas que están en tu entorno en algunos momentos, pero creo que algo importante que a mí me gusta señalar es que a veces podemos estar en un grupo de muchas personas y sentirnos solos. Y a veces es mucho más bonito cuando estamos solitos, pero porque lo elegimos. Y creo que ese es un tema muy diferente, muy importante, y es justamente el movimiento que se busca, porque ahora puedes estar solo, pero por elección, no porque no tengas de otra. Sí, porque creaste un lugar seguro contigo mismo, ¿no? O sea, cuando tú dices ese punto donde decimos, estar conmigo es bien chido, ¿no? Y estar conmigo es algo muy agradable. Te acompaño a que estés conmigo, pero si no estás conmigo, igual lo voy a lamentar un rato, pero no va a pasarme demasiado, ¿no? Entonces, a eso es como un movimiento grandísimo, ¿no? O sea, nosotros cuando reconocemos que la gente dice, antes me daba miedo estar solo, ¿no? Ahora ya no me da miedo, y de hecho al contrario, ¿no? Como que más bien me estoy poniendo a pensar de quién quiero rodearme, ¿no? Cómo son las personas que quiero que me acompañen. Movimiento enorme, ¿no? O sea, es como un proceso importantísimo. Sí. Y todo se va construyendo con pequeñas decisiones. Entonces, yo concluiría el tema con los movimientos siempre van a generar algo distinto, se ven diferente para cada persona, y probablemente haya un poquito de inestabilidad o haya un poquito de como de diferencia, pero la diferencia no siempre significa algo malo, ¿no? La terapia es un contexto en donde siempre vamos a buscar que las personas se agencien a sí mismas, sean dueñas de sí mismas, se conozcan, y ese proceso también va muy personalizado, ¿no? Todos los modelos son diferentes, probablemente algunos prioricen alguna información, otros otra. Si en algún momento tú tuviste un proceso y reconociste que no fue tan útil, probablemente era el modelo, ¿no? Puedes intentar con algún otro modelo, con algún otro terapeuta. Y creo que algo que yo diría es siempre observa lo que funciona, siempre observa lo que va mejor, lo que haces que sí te gusta, ¿no? Y valida mucho, ¿no? Como todos esos procesos, esos pequeñitos cambios, esos pequeños movimientos que le van dando mucho más sentido, que nos van acercando cada vez más a lo que deseamos. Pues bueno, me uno también a esta parte de la conclusión, y me gustaría decir que en ocasiones algo que sucede aquí es que podemos llegar con muchas quejas del exterior, con muchas dolencias, pero justamente pasa de que nos movemos de ser un espectador de todo eso que nos molestaba, de todo lo que los demás hacían y nos generaba algo, a ser el protagonista de nuestra vida y asumir la responsabilidad y decir, bueno, pues creo que ahora estoy siendo un poquito más consciente de esto y sé que no me funciona. Entonces terapia también a veces es eso, ese movimiento justamente de un espectador a un protagonista, y pues vivir lo más pleno posible, de la forma más genuina que tiene cada ser humano. También el proceso justamente es como individualizado, en cada persona se va a vivir diferente, y pues todo eso que uno vaya generando desde el primer momento, como lo planteabas, bueno, voy a iniciar este proceso, hacemos el contacto, eso reconocerlo, que ya fue un gran movimiento y van a continuar muchos, justamente para poder vivir la vida a como más lo puedas estar deseando, pensando, y a lo que sea acorde a ti, a tu esencia y tus decisiones. Uh-huh. Claro que sí. Pues esperamos que les haya gustado y que les guste esta conversación. Déjenos sus comentarios. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, en YouTube, en TikTok y en Facebook.
Y nos estamos viendo la siguiente semana con un nuevo tema aquí en Psicología a Dos Voces. Bye.